Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Otro martes, 23 horas en Existiendo Emocionalidad de este tiempo. Con mi conducción, mi nombre es Mariela Coppola, otra vez acompañándote. Y si recordás un poco el programa del martes pasado, donde hablamos mucho de la reprogramación de nuestra mente, la mente como un niño, ¿no? De las creencias limitantes que son como un enloquecedor de la realidad, de que de alguna manera son frases poco productivas, que son un diálogo interior como que funciona como un disco rayado realmente, ¿no? Un diálogo permanente y obsesivo que de alguna forma nos tira para atrás y no nos permite cambiar, ni modificar, ni nos tracciona hacia adelante, ¿no? Sobre todo hacia nuestros sueños o hacia esto que yo te decía de conectarte con tu deseo, poder tocarlo, hacerte cargo, hacerte responsable efectivamente de qué se trata. Entonces, habíamos hablado de identificar las creencias limitantes explícitamente para que no gobiernen tu cerebro y de alguna forma empezar a desaprenderlas, convertirnos en aprendices. Hablamos de la vida, desaprenderlas de a poquito. Y acá tocamos un punto importante de las neurociencias, te expliqué cómo funcionaba el sistema reticular ascendente, de qué manera funcionaban. Y continuando un poco con esto, me parece que la síntesis en el cerebro-imagen, cómo se determinan las cosas, te propuse visualizaciones, ¿no? Como una de las claves para poder armar creencias expansivas y ponerle voluntad. Pero muchas veces parece que la fuerza de voluntad no es suficiente y la cabeza se encarga por pura fuerza, como si tuviese realmente, viste, que fuese una terceridad aparte, como que si estuviese fuera nuestro. Se encarga todo el tiempo, una y otra vez, de operar en el área de las acciones. Y ahí nos vemos nuevamente involucrados 1000 veces en ¿por qué no lo logro? ¿Por qué me pasa esto? Y victimizándonos una y otra vez. O sea que sentimos como pasos hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Y esto nuevamente es el recurso de estas creencias limitantes inconscientes que nos quitan de alguna forma el entusiasmo para marcar una dirección de nuestra vida con un objetivo y un propósito claro. Entonces tenemos una fuerte resistencia, porque hay algo que nos permite o nos impide, ¿no?, avanzar. Miramos abajo y descubrimos, ¿no?, que no podemos respirar, o que tenemos una respiración corta, que estamos muy limitados y que nuestra cabeza sigue bombardeando como un diálogo interior absolutamente detractor. Para nada está dentro de nuestro equipo ni juega a nuestro favor. Te nombré muchas de las creencias limitantes que había podido extraer de los años de clínica, ¿no?, que tengo más de 20 años de clínica, trabajando con familias, con parejas, con adolescentes, con adultos, en muchos casos con muchísima diversidad, porque cada persona es un mundo y cada universo es absolutamente distinto. Y acá te invito un poco a, como te invité la otra vez, ¿no?, a reparar en cuáles son tus creencias limitantes, cuáles identificás y poder armarlas, las diferentes, no las expansivas, que a veces no son necesariamente las opuestas, sino que son una construcción, apoyándonos en la confianza, en la fortaleza, la autonomía, que parecieran músculos que a veces no son del todo trabajados. O les falta quizás un poco de gimnasia.
Hoy te voy a traer algunas formas, ¿no?, de cambiar esta mentalidad, ¿no?, y poder de alguna manera encontrar como que esto que creemos que es imposible puede ser posible. Pero para eso nos lo tenemos que crear. Y acá tenemos que elegir crear nuevamente. Armar nuevos caminos neuronales, incorporarlos a nuestro cerebro, porque de eso va a depender nuestra vida, la diferencia que vamos a sentir. Hablamos de las preguntas potenciadoras, de las preguntas que de alguna forma son expansivas y nos abren, no de las preguntas negativas que generan respuestas negativas. De estas preguntas ya las sabemos, sino preguntas poderosas. Hablamos de esta filosofía, de la importancia de las preguntas poderosas que generan respuestas poderosas, que son importantes para reprogramar la mente y llegar al éxito de nuestra vida, que consiste en aprender a cambiar esas preguntas. Joe Dispenza habla bastante de esto, en la posibilidad de cableado neuronal, ¿no?, del recableado. Lo dice de otra manera, habla mucho del mindfulness, propone meditaciones, y acá te voy a decir que es una de las formas, también es una herramienta fundamental. La meditación, el mindfulness, como proceso de conocimiento para cambiar el cerebro, es una buena idea, esta de examinar constantemente el escaneo corporal para ver qué podemos cambiar adentro de nosotros, para encontrar ese territorio fértil, ese templo interno, que me invita cada mañana a que nos planteemos cuál es la mejor forma de llevar el día adelante. Y hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo quiero empezar el día? ¿Qué me genera entusiasmo? ¿De qué me siento orgulloso? ¿Por qué siento gratitud? Acordate, preguntas potenciadoras que generan respuestas potenciadoras. De esta forma actúan en el sistema de activación reticular, de neurociencias, lo hablamos, ¿no?, que estamos ahí en nuestra cabeza tratando como hormiguitas de reprogramarla, hackearla, para que no nos boicotee, ni nos sabotee, y nuevamente no caigamos en cráteres viejos que ya los conocemos de memoria y de alguna forma nos acostumbramos a vivir incómodamente. Incómodos te diría, ¿no? Porque estamos siempre en el mismo lugar. Entonces nos convertimos como una jalecita giratoria donde a veces no le encontramos la vuelta. Seguramente te pasa, te sentís identificado, aparecen síntomas como el sueño, el insomnio te diría, o los trastornos de sueño, diversos, diferentes, los alimentarios y muchos más, porque el cuerpo es uno solo y generalmente habla en forma integral. Y hoy te voy a hablar de la compasión, sí, de la compasión, que no es igual a autoestima, para nada, y no es darnos una palmadita en la espalda y decir que todo va a estar bien, tampoco. A veces hay creencias limitantes que nos tejen, ¿no?, como profundos puentes con la palabra de autocompasión. Y la verdad que evaluar las narrativas es fundamental. Habría que hacerlo mucho más seguido. Tendríamos que detenernos con conciencia, responsabilidad y armar un mundo en donde evaluemos permanentemente qué narrativas nos estamos diciendo. La autocompasión es una práctica y es una manera de relacionarse con uno mismo que nos lleva al éxito. Es diferente a la autoestima porque no implica una evaluación de la propia valía, como es la autoestima. Hay quienes piensan que la forma de alcanzar objetivos es siendo duros con uno mismo, ¿no?, y dándonos látigos. Pero desarrollar la compasión es absolutamente diferente. Tiene que ver con la motivación, y no con el conformismo, no con el hablarse mal, sino con esto de las preguntas poderosas. Está mucho más ligado a eso. La autocompasión está asociada a tener una mayor iniciativa, muy por el contrario que hablarnos mal o hablarnos con un juez detractor. Está muy ligada a la motivación para el desarrollo, el crecimiento, la evolución. Acuérdate que
crecemos, aprendemos y evolucionamos en una espiral ascendente. Y acá vamos pasando por diferentes etapas. Somos aprendices de la vida, el otro día también te lo dije. Entonces las personas autocompasivas no son duras consigo mismas, al contrario, incluso cuando se equivocan, sino que pueden entender de esos errores y esos errores pueden marcar un poquito la línea de dirección hacia un horizonte diferente en donde me doy cuenta del cambio, hay posibilidad de cambio. El error me muestra eso, el error es un señalamiento, es como una luz o un semáforo, ¿no? Que me encuentra en este lugar de práctica muy valiosa, en donde acepto la posibilidad del cambio. La idea de la autocompasión es cultivar, sobre todo en nuestra cultura occidental, ¿no? Porque si viviésemos en una cultura oriental sería absolutamente distinto. La amabilidad con uno mismo, sí, te va a resultar rarísimo, porque no nos tratamos en forma amable. Si yo te mostrara tu cabeza cómo te habla, te diría que tenés un Hitler probablemente dentro tuyo, que se te metió sin darte cuenta en algún momento, y vive ahí hace muchos años, seguramente que hace muchos años, y todavía no te diste cuenta de lo duro que puede ser y de lo autoboicoteador, autosaboteador que puede ser, aniquilando permanentemente tu autoconfianza, tu autoestima, tu autonomía, tu autovalía, cuando en realidad donde tenemos que poner el foco justamente es en la construcción de ella. Entonces, hablarnos de una forma estimulante, comprensiva, amorosa, motivándonos a nosotros mismos como verdaderos coaches, es así, practicando la amabilidad. Amabilidad viene de amor. No te lo olvides nunca esto también. Recordar que no somos los únicos que cometemos errores, que es una forma de conciencia y que aquel que no comete un error es justamente porque no se mueve, porque queda inmóvil al borde del camino y no mejora, no experimenta ni fracasos ni frustraciones, por cobardía, por miedo, por estancamiento. Cometemos errores porque hacemos. Hay acción. Y esto es fundamental, que te lo puedas valorar. Entonces los fracasos también se convierten en escalones valiosos. Y tenemos que estar muy presentes y muy conscientes para que esos escalones valiosos posibiliten un cambio de timón, o un cambio, quizás, en el rumbo de nuestro barco. ¿Cómo desarrollar la autocompasión? Entonces sería la pregunta. Y te diría que la autocompasión es una práctica que puede cambiar mucho la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Por supuesto que sí. Hay muchos descubrimientos y muchos papers científicos, ¿no?, que hablan de esto, cómo radicalmente cambian nuestras emociones y los resultados, o sea, las acciones. Desarrollar de una forma consciente la compasión es imaginar lo que nos diría un amigo o lo que nosotros le diríamos a un amigo querido que está en una situación difícil o similar. Seguramente no lo trataríamos mal, seríamos amables con él, compasivos, motivadores, tendremos ganas de ayudarlo. Le daríamos otra perspectiva, le diríamos que mire el cuadro completo y no un pedazo, para que no sea tan duro. Le contaríamos, seguramente le podríamos decir que hablarse así no se está ayudando. Es un sinónimo de desequilibrio mental, le diríamos eso. Entonces, muchas veces tenemos que ser amigos de nosotros mismos, porque justamente somos enemigos. Hay veces que no nos damos cuenta, pero la cabeza es nuestra propia enemiga. Y esa sí es una realidad. Hay veces que nos peleamos con nuestra cabeza y el conflicto es nuestra cabeza y nosotros. Es yo con yo. Sí, y es así. Entonces, si es así y me doy cuenta que es así, soy consciente que es así,
tengo que poder cambiarlo. Tengo que poder empezar a entrenar la conversación amable, la compasión. Tengo que poder modificar mi estado de ánimo y darme lugar a crecer mi autoestima, a bajar la ansiedad y a hacer como una performance deportiva, ¿no? Donde soy mi propio motivador. El aprendizaje de cualquier nueva habilidad y el diálogo interior crítico me hackea todo el tiempo esta práctica de autocompasión. Y lo bueno es que esta habilidad tiene una neuroplasticidad. Sí, acá aparece la epigenética otra vez y te voy a hablar de la neurociencia y creo que te canso un poco con esto, que significa que el cerebro puede, a través del aprendizaje y el esfuerzo, cambiar y modificar y mejorar, evolucionar. Sí, de esto se trata la neuroplasticidad, que implica que las neuronas son flexibles y que pueden modificar de acuerdo a la cultura, de acuerdo al sitio, de acuerdo al espacio y de acuerdo a la cantidad de entrenamiento, por supuesto. Así que es una buena noticia decirte que somos neuroplásticos, más o menos. Hay que entrenar y no es solo un solo juego. La mente implica varios juegos con nosotros mismos, varias conversaciones internas, varios diálogos permanentes en donde nuestro cerebro, el neocórtex, ese cerebro pensante, de alguna forma empieza a internalizar este diálogo interior más compasivo, más amable, positivo, optimista, en lugar de que sea crítico y negativo. Empezamos a tener conciencia y nos empezamos a asegurar de internalizarlo, de que esta herramienta entre de a poquito en el neocórtex, que es el cerebro pensante, y que no, de alguna forma va a ponerle coto a ese yo detractor que con mucha fuerza y mucha letalidad generalmente gobierna nuestra vida. Y así estamos después deprimidos, abúlicos, anhedónicos, sin deseos, sin ganas, absolutamente hastiados, hartos y cansados. Porque generalmente estamos muy cansados. Entonces no se trata solo de la teoría del éxito, ¿no? Es un hecho simple y poderoso. El deseo acá tiene mucho lugar. Y no tiene que ver con creer o no. El cerebro simplemente cree lo que más le decimos. Acordate de esto. Es moldeable, neuroplasticidad. Entonces, todo lo que le digas acerca de vos se lo va a creer. No tiene alternativa. Y acá ya nos metemos en la sugestión. El poder de la sugestión, que es la capacidad de poder discernir o no entre lo verdadero y lo falso. En esto la mente es como un niño, entonces no tiene esa capacidad de saber qué es falso y qué es verdadero. Cuando hablamos de escenas de visualización agradables y nos vamos allí, muchas veces sentimos que estamos ahí. Y no es una realidad, es un efecto placebo. Ese es el poder de la sugestión, el efecto placebo. Se hicieron muchas investigaciones acerca de esto en píldoras de azúcar, diciendo que eran píldoras químicas y generan los mismos efectos, aunque no lo creas. En pacientes con úlceras sangrantes, No te digo cualquier tipo de pacientes o cualquier grupo de pacientes. El efecto placebo funciona en la mente inconsciente de una forma que no te puedes imaginar, con un gran poder y una gran firmeza. Confirma lo que creemos que va a suceder. El efecto nocebo tiene que ver con enfermar, con creernos que vamos a enfermar o empeorar. Y esto verdaderamente es objeto de muchas investigaciones. Cómo puede ser placebo o cómo puede ser nocebo. El mecanismo no es el mismo, ¿no? Pero la cabeza sí se inunda de sugestión, ya sea que por optimista o por pesimista, pero sigue siendo sugestión. Entonces, más allá de lo que hagan los médicos o los profesionales de la salud, la pregunta es qué podemos hacer nosotros para poder usar nuestra cabeza y nuestra mente o la sugestión a nuestro favor.
La idea sería ser lo más conscientes posibles de entre lo bueno y lo malo, aquello que nos toque vivir, pero al mismo tiempo estar dispuestos a prestarle muchísima atención a aquello bueno, aunque sea pequeño, de manera que eso conforme una imagen muy poderosa adentro nuestro, una fuerte sugestión positiva para enfocarnos allí y que lo malo pueda ser más pequeño. Generalmente date cuenta que sucede al revés. Nos suceden muchas cosas buenas en el día y nosotros nos enfocamos en lo malo. Acá es cuando te digo que no vemos el cuadro completo. Y hay en Instagram, fíjate en mario.psicóloga, un posteo que habla del cuadro y de ver con perspectiva, ¿no? Para no enfocarnos en la auditoría, en aquello que está mal, sino que mirar el contexto y el entorno entero. Y a veces es un puntito adentro de nuestra realidad. Sin embargo, a veces nos quedamos obsesivamente atrapados ahí como si fuese una red. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos la llave para salir de ahí, para salir de la jaula. Nosotros siempre tenemos ese poder. Y la herramienta más poderosa está dentro nuestro. Somos nosotros. Los procesos terapéuticos, como el que hago, como el que muchas veces guío y como el que promuevo de alguna manera y promulgo, tiene que ver con acompañarte en este camino, usando herramientas como estas, como las que te estoy diciendo, y muchísimas otras más. Y es practicar en la autopista, sí, pero no vas a estar solo o sola. Los efectos de la sugestión en el aprendizaje son muy poderosos y tienen muchísimo efecto en la salud. Realmente es un aprendizaje acelerado y son catalizadores y buenos educadores. Pensé que cuando somos niños y nos prendemos sugestiones negativas en el inconsciente, decimos cosas como no sabes trabajar con números o no sabes dibujar, sos un desastre con la ortografía, no te sabes organizar, y lo creemos a tal punto que muchas veces de adultos tengo pacientes que no se animan, por ejemplo, a dibujar, porque creen y siguen creyendo a los 40 años, con ese niño de 8 adentro de ellos, que no pueden hacerlo, que son un desastre. Entonces, cuando se supera ese no poder, que quedó cristalizado en ese momento, allá, de los 8 años, y lo cargamos en la adultez tan pesadamente y tan arduamente, créeme que cuando lo podés lograr, llorás de conmoción. Sí, porque es como desafiar un imposible. Realmente se siente así, desafiando imposibles. Y de estos que en alguna vez creíste, decretaste y declaraste que no ibas a poder, que eras un desastre, que no lo sabías hacer, créeme con total firmeza que desde una sugestión positiva y con determinación, esos refuerzos negativos se pueden eliminar y aparecen las habilidades. Sí, esta idea está alimentada porque las sugestiones negativas provienen de la cultura en la que vivimos, de la sociedad y principalmente de los sistemas educativos. Y también me refiero a la familia, Entonces es importante reemplazarla por métodos de sugestión poderosos, conscientes, positivos, acerca de nuestras capacidades y habilidades y aquellas potenciales que están por venir. No te digas que no podés. Casi te diría que está prohibido. Continuando con la reprogramación, en el programa pasado habíamos visto lo importante de la visualización, ¿no? La importancia. Para traer cualquier cosa de la vida, imagina que estás ahí, decía Bach. Esto tiene que ver con el mindfulness, que quizás lo conoces un poquito más, con ejercicios de relajación, de respiración, a través de la meditación.
de estos aprendizajes profundos, con ondas cerebrales, que realmente puedes acceder a otros niveles de la mente y modificar imágenes. Acordate que nuestra mente piensa en imágenes y nosotros mismos nos acercamos a ella de diferentes objetivos con tal de activar el poder de la visualización, es decir, cerrar los ojos e imaginar que queremos alcanzar aquello, ese objetivo que deseamos, o el deseo, como te dije, y creer verdaderamente que ya lo hubiésemos alcanzado. Entonces, dedícate minutos a la visualización, al despertarte, a la mañana, meditar un rato, rezar también, para activar esas ondas cerebrales necesarias. Ondas alfa se llaman. Y en el momento que estás quedándote dormido en la noche, también hay muchas investigaciones en neurociencia que dicen que te puedes ir a dormir tranquilo o tranquila, que la mente se apaga y se queda con aquello último que pudiste visualizar. Así que te invito a hacer de este sueño un hermoso lugar donde quieras habitar. La visualización tiene objetivos, que es enseñarnos a creer que es posible reprogramar la mente y verdaderamente tranquilizarnos en vez de acelerarnos, ponernos ansiosos y obsesionarnos, que quizás es lo que más sabemos hacer. Acuérdate que esto de estar cómodamente incómodos es lo que más sabemos hacer, lamentablemente. Pero tenemos la llave para cambiarlo y el poder para hacerlo. Te voy a dar otra herramienta, que es reprogramar la mente para el entusiasmo. Hay un cirujano que se llama Alonso Puig que afirma que el ser humano debe reinventarse antes, porque si no muere. Y sí, te parece muy duro, pero es así. Muere por dentro, ¿no? Y la gente anda sobreviviendo. ¿Cuántos zombies ves por la vida, día a día? Caminando por las calles, en el trabajo, al lado tuyo quizás. Muchos. Pero que vivan la vida, y es para valientes. Realmente lo es. Es para gente que se puede preguntar y se banca y tolera que haya más preguntas que respuestas. Puig lo hizo por él mismo cuando decidió cambiar el bisturí por la palabra, aunque todos le decían que era una locura. Reinventarnos implica salir de la zona esa de comodidad, esta que te digo cómodamente incómodos. Mucha gente lo llama zona de confort. Y ponernos en contacto verdadero, agarrando las riendas de nuestra vida, con estos deseos y sueños que alguna vez dejamos ahí, anquilosados, en el cajón de los recuerdos, o a veces sin recuerdos de ellos, dispuestos a atravesar el miedo que significa explorar lo desconocido. Sostener la incertidumbre, porque es un camino lleno de incertidumbre. Y sin embargo, nada de esto es posible, a menos que no estemos programados para reprogramar nuestra mente. Por eso una de las claves del éxito para poder lograrlo, de estas ideas, proyectos o deseos, es también estar con personas que nos estimulen. Por eso yo te decía que no está bueno hacer el camino solo, y que en los procesos terapéuticos de autoconocimiento, bien existenciales y profundos, como los que me dedico a realizar, verdaderamente funcionan así. Son instrumento filosofal. Porque hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores de nuestro cerebro. Esa zona prefrontal que te hablé del cerebro pensante, donde tiene lugar el pensamiento más avanzado, donde se inventa nuestro futuro, donde se recrea, donde valoramos alternativas y estrategias para solucionar los problemas y tomar decisiones. Está tremendamente influida por nuestro sistema límbico, nuestro cerebro emocional,
Acuérdate que la amígdala es la directora de orquesta de las emociones. Por eso, lo que el corazón tiene que sentir, la mente, se lo termina mostrando. Te invito otra vez a Mari.psicóloga, que hay un montón de posteos, o en YouTube también en Mariela Coppola, que habla mucho del secuestro amigdalar y la amígdala y cómo funciona el neocórtex y todo lo que acabo de nombrar. Y te va a quedar mucho más claro y lo vas a ver en el cerebro porque lo tengo acá, no un cerebro de verdad, sino uno que de alguna forma muestra las zonas, ¿no? La amígdala, el hipocampo, el sistema límbico. Entonces lo vas a ver con mucha más claridad. Te invito a poder hacerlo. Para todo lo que te estoy diciendo ahora, lo puedas ver. Acordate que nuestra mente visualiza, necesita la visualización. Así que ahora vas a escuchar y después quizás te invito a poder verlo ahí, que es un hermoso encuentro también. Entonces, una forma de alentarnos es este permiso a conocer nuestro deseo. Los descubrimientos de la ciencia y los propósitos estimulan a que lo podamos hacer y destruyen de alguna forma la creencia de que no era posible. No era posible reprogramarnos. Antes no era posible. En muchas ramas de la medicina, la psicoinmunoendocrinología de hoy, que estudia la conexión entre la palabra, el pensamiento y la fisiología, se demostró que la forma de pensar y la forma de hablar es capaz de producir cambios físicos en las personas. Para que una persona tenga ganas de hacer el esfuerzo, de entrenar su mente o reprogramarla para ver lo bueno y enfocarse en lo positivo y no centrarse en lo negativo, a veces basta con que simplemente tenga esta concentración, esta conciencia, y el pensamiento negativo de alguna forma nos baja el sistema inmunitario, nos llena de cortisol, de ansiedad, de depresión, de síntomas físicos por los cuales estar preocupados. Y duran en nosotros, un pensamiento negativo dura 6 horas. Entonces, cuando tengas un pensamiento negativo, yo siempre digo a mis pacientes que enseguida 3 positivos. Porque el lenguaje de valor, nadie nos lo enseñó. No sabemos lo que es el lenguaje del valor. No sabemos felicitarnos, no sabemos celebrar por nosotros mismos, no sabemos ser nuestros motivadores, esos entrenadores que te llenan de entusiasmo. Reprogramar la mente sacando el enfoque de lo negativo no es sencillo, pero si nos centramos en la respiración y recurrimos a estos métodos de sugestión que te expliqué, esa respiración abdominal va aumentando la secreción de serotonina, que es un neurotransmisor súper importante, porque de alguna forma está imbrincado en la toma de decisiones, en el estado de ánimo, es un regulador de los estados de ira, de la agresión, del sueño, del apetito. Y también aumenta la secreción de endorfinas, esos moduladores del dolor que promueven los estados de calma y bienestar. Mira cómo está todo interrelacionado. Se puede lograr todo esto si prestamos mucha atención a nuestro diálogo interior, a cómo nos hablamos, a las narrativas internas. Hacer una tomografía de nuestra forma de hablarnos, de la emisión de nuestros sonidos internos, porque funcionan de una forma tan cerebral y tan mental que nos olvidamos. Hablarnos a nosotros mismos es una de las formas que genera nuevos circuitos neuronales para reprogramar nuestra mente y descubrir la belleza de los desafíos que tenemos ahí, que están en latencia, en potencia, para despertar entusiasmo y no seguir como zombies en piloto automático, acomodados en ese sillón incómodo, con un traje chiquitito que nos queda ajustado por todos lados y no sabemos cómo hacer, porque solo vemos preocupaciones y obstáculos, restricciones, no vemos la llave al laberinto. Acordate cuando te dije que la llave de la jaula la tenés vos. Vivimos en muchas jaulas
te diría y te invito también a que escribas, como lo hiciste con las creencias limitantes, en qué jaulas sentís que estás ahí adentro y todavía no encontraste la llave o no la estás mirando o no la ves. O quizás hay que hacer un trabajo para hacer un recorrido y un camino para construirla. Porque siempre recordá que la llave la tenés vos, que se puede entrenar. Acordate de la belleza de la vida, que muchas veces está oculta, pero está en los ojos de quien la mira. Al formar nuevos hábitos y nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar, siendo congruentes y coherentes permanentemente entre lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Acordate que somos escultores de nuestro cerebro. Y todo esto, por supuesto, es si nos lo proponemos. Nadie te va a tocar la puerta. Bienvenido al esfuerzo y a la actitud positiva. Entonces, vamos a hacer un resumen de estos últimos 2 programas. Cambiar actitudes de la mente pueden cambiar resultados externos a la vida, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? Tenemos una mente que es súper sensible a la sugestión y que cree todo lo que le decimos. Así que úsalo a tu favor, te lo pido por favor. El efecto placebo funciona muy bien porque la mente confirma lo que imaginamos o creemos que va a suceder. Acordate del efecto nocebo, porque si creemos que vamos a enfermar o empeorar, va a suceder también. Entonces, uno de los principales destellos, te podría decir, de idea, es la habilidad y que es ilimitada. Esto repetítelo una y otra vez. La sugestión positiva, dada con determinación, revierte realmente una sugestión negativa. Pero te lo tenés que repetir y ahí aprendes del lenguaje del valor. Muchas de nuestras ambiciones frustradas, de aquello que dejamos a los 8 años, como te dije antes, tienen que ver con nuestras creencias limitantes y hay que ir por ellas, hay que ir a rescatarlas, al menos para elegir si queremos o no. Podemos modificar nuestros estados emocionales si trabajamos sobre nuestros pensamientos y creencias. Siendo conscientes de las creencias limitantes, es importante poner atención a los diálogos interiores que tenemos. Acuérdate que el cerebro y la mente piensan en imágenes, entonces una imagen mental de nosotros mismos nos condiciona todas nuestras acciones y decisiones. Por eso la creencia hay que detectarla a tiempo, conocerla, identificarla, registrarla. El cerebro está programado para ser reprogramado. Es así, para crear nuevos hábitos y desarrollarlos. Armar nuevos surcos neuronales y nuevos caminos. Evaluar más preguntas que respuestas. Preguntas potenciadoras que nos dan respuestas potenciadoras. Acordate de irte a dormir preguntándote cómo va a ser mi día de mañana, qué quiero, cómo quiero yo que sea mi día de mañana en realidad, qué actitud quiero cultivar. Recordá también que la mente procesa todo en los últimos 45 minutos antes de dormir. Así que no mires noticias en ese momento y alejate de las pantallas. El hábito del sueño, lo que se llama higiene del sueño, es mucho más importante de lo que crees. Los 3 principales componentes de la autocompasión son ser amables con uno mismo. Amabilidad viene de amor. Recordá que no somos los únicos que cometemos errores. Y eso tiene que ver con azar, con estar. Que justamente los errores y las equivocaciones o fracasos nos redirigen nuestro camino. Son como una brújula para calibrar. Y la confianza en uno mismo y el entusiasmo tienen que ser nuestros aliados, la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. Te invito a que escuches esto nuevamente y con respiraciones y pausas conscientes
puedas realmente sacarle provecho a todo este contenido para comenzar a reprogramar tu mente, sacar el enfoque negativo, aprender del lenguaje de valor y de tu voz compasiva, aumentando la secreción de serotonina y endorfinas para un mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Te estaré esperando el próximo martes, quizás ya con otro tema u otro programa absolutamente distinto, como es cada uno de ellos todos los martes. Te espero en Instagram, mario.psicóloga. De allí vas a ver que tenés en la bio la posibilidad de suscribirte al newsletter, que sería buenísimo que lo puedas hacer. Ahí me vas a encontrar en LinkedIn también, en Facebook, en YouTube, Mariela Coppola, en la web, psicóloga Mariela Coppola. Y te voy a dejar mi mail también para que esto sea más interactivo y puedas escribir o consultar lo que desees, que es psicologamarielacoppola@gmail.com. Te estaré esperando el próximo martes y te deseo una excelente semana. Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.